¿Tú crees en la suerte? ¿Crees que a quien les ha ido bien emprendiendo es porque han tenido suerte? ¿No crees que es porque han hecho una gran cantidad de sacrificios significativos? Los emprendedores se levantan a las 5 de la mañana y son las personas más ordenadas y eficientes del mundo. Emprender no se trata únicamente de ser tu propio jefe, se trata de cambiar al mundo, de moldear el futuro de la humanidad, de crear lo más disruptivo que puedas crear. Emprender La neta, hay demasiados mitos cuando hablamos de emprendimiento o del emprendedor exitoso. Y por eso te invitamos a resolver un par de dudas, como por ejemplo, ¿el emprendedor nace o se hace? Si tengo una idea, ¿ya soy emprendedor? ¿Puedo tener vida social más allá de solo emprender? Escuchemos qué dicen los expertos. Esto es Innovación Cero. Un podcast en español donde emprendedores mexicanos con distintos perfiles se juntan a curiosear y resolver dudas sobre innovación y negocios a través de experiencias propias y casos alternos. Todo esto para que veas que la innovación es posible y que está en todos lados. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a otro episodio más de Innovación Cero. El tema de hoy es mitos y verdades de la cultura emprendedora. Es un tema que nos va a dar mucho para hablar y comentar. Y tenemos el día de hoy a Livia Pérez. Buenos días, Livia. Hola, buenos días. Gonzalo Ávila. Buenos días, Gonzalo. Hola, buenos días. Y Francisco Uribe. Un gusto estar con ustedes, buen día. Y bienvenidos, soy Raúl Gómez. Y vamos entrando en materia, ¿les parece? Perfecto, muy bien. Francisco, mitos y verdades de la cultura emprendedora. Hemos tenido los últimos años un boom de emprendimiento donde se ha tratado, desde mi punto de vista, de encasillar al emprendedor y de que te digan cuál es el real emprendedor o qué debe de hacer un emprendedor, cuando esto en la mayoría de los casos no es así. Hay muchas características que tenemos los emprendedores que sí se pueden repetir, pero sin embargo no es un estándar, depende mucho del proyecto, del tipo de decisiones que se tomen sobre el plan de trabajo para desarrollar estas características. Sin embargo, hay muchas que te dicen, no, tú sí eres emprendedor porque cumpliste esto, la tienes bien difícil, fuiste 24/7, cuando no siempre es así. O sea, pues hay emprendimientos que tienen otro tipo de características, otro tipo de naturaleza que puede llegar a cambiar. Gonzalo, ¿cuál sería un mito respecto a estas características que se tienen generalizadas en el colectivo de la gente, que dices, ok, no necesariamente te definen como emprendedor? Pues sí, hay muchas de las cosas que ahí se pueden hablar sobre qué debe de cumplir un emprendedor, ¿no? La realidad de las cosas es de que uno de los temas es de que muchas veces el emprendedor debe de nacer desde abajo, ¿no? De que digan, no, es que tú empezaste desde cero y pues eres un emprendedor, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Porque realmente el chip emprendedor lo puede tener una persona que viene desde abajo o una persona que viene de una familia acomodada, etcétera, ¿no? Pero más bien lo que yo sí creo es de que un emprendedor nace y también se puede desarrollarse, creo yo, desde mi punto de vista. Y no necesariamente debe de cumplir ciertos requisitos o no debe de pasar ciertas situaciones, ¿no? Para decir, no, eres emprendedor. Tú no, porque no cumples, ¿no? Sí me da a entender con esa parte que se ha distorsionado un poco, ¿no? Porque los emprendedores han existido desde siempre. Solamente que ahorita, en los últimos años, ha tenido mucho auge pues, por el tema de Silicon Valley, de Tel Aviv, acá en Israel, dicen que aquí en Guadalajara, ¿no? Pero realmente siempre ha existido el emprendedor. Desde nuestros abuelos, desde nuestros bisabuelos, desde siempre han existido los emprendedores. Únicamente que ahorita se le ha dado más forma pues a esta figura pues, ¿no? del emprendedor. Entonces, no necesariamente, por ejemplo, digamos, una característica que yo veo en común que ronda en el ámbito empresarial es que tienes que sufrirle o tienes que hacer muchísimos sacrificios, ¿no? Y empeñar tu casa y casi andar descalzo, ¿no? Esta austeridad franciscana, ¿no? Sí. Entonces, que tienes que... no necesariamente es eso. O sea, un emprendedor realmente, no sé, tú, Livia, ¿un emprendedor sufre todo eso o se caracteriza por eso?
Pues creo que también depende mucho de la educación que tengamos como emprendedores, porque digo, por ejemplo, ahorita hay algo que me ha llamado mucho la atención, que de repente en redes sociales es como muy común decir de acabo de abrir un negocio, invertí todos mis ahorros y por favor nadie va y hazlo viral para que pueda como que alguien vaya, ¿no? Y yo cada que veo esos casos digo, es que, o sea, realmente cuando no tienes como una cultura o un conocimiento previo, pues realmente arriesgas todo y quizá empiezas a hacer una planificación muy mala que te lleva a esa austeridad tremenda. O sea, no quiero decir de que el ser emprendedor, si no tienes el apoyo de alguien, no vayas a sufrirlo, pero creo que también interfiere mucho de quién te apoyas y quién te está como asesorando en que no cometas esos errores de tirarte por la borda, o sea, tan desenfrenadamente. O sea, la parte de o sea, antes de emprender, ¿qué bases debes de tener o qué tienes que planear, no? Sí, y sobre todo informarte, o sea, y también hay muchos mitos, digo, hablando también de todos esos que se dan en internet, de que si eres emprendedor y empiezas en internet, no tienes ni que invertir nada y de la noche a la mañana te haces rico, ¿no? Sí, ¿no? Entonces empiezas como en ese círculo vicioso de ¿por qué no? Y contrato un community y ahora contrato publicidad y empiezas como en ese pequeño círculo que te va llevando cada vez más hacia abajo porque no sabes. O sea, si no te preparas, creo que es muy probable que pase eso. Entonces, digamos que hay una cierta tendencia ahorita a que todo el emprendedor lo quiere más fácil. Yo creo que sí, pero también ha influido mucho el bluff. Es que los casos de éxito, como los dan a conocer, a veces envenena esa parte. Sí. Sienten que todo en 2 Automático. meses ya vas a tener eso. Sin embargo, bueno, antes de tocar esto, me quedé también pensando en una de las cosas que decía Gonzalo. También la sociedad te dice qué es emprendimiento y qué no es emprendimiento. Cuando, ¿Cómo es eso? lo que decía, ¿no? Siempre ha habido emprendimientos, o sea, siempre hay gente que está poniendo negocios, pero hay negocios que no sienten que por el tipo de negocio sea emprendimiento. Por la envergadura, por el tamaño, por la innovación que proponen, etc. Exactamente. Pero un emprendimiento, estamos de acuerdo que podría ser a lo mejor un carrito de galletas. Vender ropa, cualquier cosa en realidad es un emprendimiento. Creo que hay emprendimientos más disruptivos que otros, pero pues todos los negocios que conocemos empezaron con un emprendimiento. Ahora es un enfoque diferente al que se le ha dado a esa parte de emprendimiento y casi siempre, ahorita creo yo, si ustedes creen otra cosa me dicen, que el emprendimiento tiende a que eres emprendedor si eres disruptivo o si le metes a la tecnología o eso, cuando en realidad cualquier negocio es un emprendimiento desde mi punto de vista. Se están dejando de lado los negocios tradicionales, Exacto. por así llamarlo, ¿no? Aquel que pone una carpintería, aquel que pone una fábrica de herramientas, etc. Entonces, y todo se va con el tema de tecnología. ¿Creen que es lo que está pasando? Yo creo que lamentablemente, por ejemplo, ahorita estamos viviendo ahí con uno de los proyectos incubados con Wallis, que muchos de los fondos, y cada fondo tendrá su tesis de inversión, pero lamentablemente ahorita se está dejando mucho de lado los negocios o los emprendimientos más tradicionales, que si bien es cierto son disruptivos, sí, pero todo lo quieren en base a tecnología, ¿no? Y está bien porque a lo mejor ellos, pues es su dinero, pues es su tesis de inversión, está bien, pero también se está dejando mucho de lado los negocios más tradicionales y que eso ha generado también que la cultura del emprendimiento pues se vaya distorsionando, pues, ¿no? Porque, como bien dice Paco, todo el emprendimiento se considera disruptivo, o más bien de decir, si eres disruptivo, si eres emprendedor, ¿no? Y si eres disruptivo, pues tiene que haber tecnología. Entonces, es como esos mitos que existen y que desde el punto de vista de cualquier persona que emprenda, pues el emprender pues es iniciar un negocio, apostarle a esa idea que tienes, etcétera, ¿no? Como bien dice Livia, también tiene mucho que ver el hecho de que tú planifiques financieramente tu emprendimiento, ¿no? Por ejemplo, ahí en un libro decía mucho de que cuando tú arranques un emprendimiento, dice, tú debes de ser emprendedor 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que tú debes de trabajar para efectos de que financieramente no te desestabilices tanto y estés generando para vivir, se podrá decir, y por otro lado, medio tiempo dediques a tu emprendimiento, para que de esta manera
pues no desfases tanto, y mientras tú vas validando, vas haciendo tu MVP, etcétera, etcétera, para efectos de que no dejes desprotegido tu parte financiera, de que, oye, pues ya no tengo ni para comer, no tengo esto, etcétera, y por otro lado, pues le vas avanzando en tu emprendimiento, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con la cultura, que en días pasados yo le platicaba que ahorita, para que tú seas un emprendedor, debes de dedicarte full time a tu emprendimiento, ¿no? Y si no das la vida por ese emprendimiento, pues no eres emprendedor. Y son de esos mitos que dices, oye, pues espérame, pues, o sea, también tenemos que estar en una realidad, pues, ¿no? Porque si no estamos en una realidad, si no nos ponemos los pies sobre la tierra, eso es lo que pasa. Emprendedores que no tienen dónde vivir, comer, vestir, ¿sí me va a entender? Entonces, creo yo que eso ha generado que la cultura emprendedora se haya distorsionado tanto, pues, ¿no? Y como dice Paco, pues realmente todo esto parte de las historias de éxito de algunas personas que a lo mejor los podemos contar con los dedos de las manos, y que han sido casos muy esporádicos, pues, ¿no? Que no todos nos va a pasar. Que, por ejemplo, Steve Jobs, que estaba en la cochera de su casa y que se dedicaba al 100% de su tiempo, se salió de la facultad creo que estaba en Stanford, no recuerdo. O sea, se salió para emprender, dedicarse al 100%. Digo, está bien, le funcionó, pero pues también hay que considerar de que era un tipo, casi por decirlo así, pues tocado por Dios, ¿no? Iluminado. Pero no todos somos iluminados, esa es la realidad, ¿no? Entonces tenemos que ser también realistas, de decir, oye, a ver, financieramente protégete, trabaja medio tiempo, etcétera, etcétera, y el otro medio tiempo empieza a emprender. Ya cuando realmente veas que está agarrando bien forma tu emprendimiento, que ya a lo mejor lograste tu MVP, gente que ya está creyendo en ti, etcétera, bueno, ya cambia la situación. Pero ya desde un principio arrancar desde cero, sin trabajar ni nada, digo, es complicado. Es que tienes que tomar en cuenta varios factores, ¿no? Tú ponías ahorita el ejemplo de Steve Jobs, se pueden tomar varios como el de Bill Gates, que pues, también ha tenido pues, lo que tiene, ¿no? Que es todo Microsoft. Pero son factores completamente diferentes, que no todas las personas los tenemos, vamos siendo. Él estaba súper apalancado en ese tiempo, creo que era con IBM, porque su mamá trabajaba ahí, entonces pues no todos tienen esa posibilidad. Entonces sí es mucho de ver el suelo que tienes en realidad y que avientes una planeación lo más real. Si puedes desde el principio decir, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo responsabilidades y pues voy a empezar a conseguir desde el primer mes X cantidad en mi emprendimiento y con eso puedo vivir, pues qué padre, ¿no? Que tengas esa oportunidad, pero no todos. Entonces es mucho analizar los factores desde antes para que no te quedes en medio camino o que tengas una vida desastrosa, y no por planearlo bien dejas de ser el emprendedor, o sea, no por aventarte nomás. Que iba también la contraparte el mito del otro lado, ¿no? Que es, uno, sí que tienes que sufrirlo todo y casi quedar en la ruina, y el otro es que si no tienes un cobijo o por lo menos una estabilidad financiera no puedes ser un emprendedor. O sea, que es como lo tan sonado últimamente, sobre todo en redes sociales, que si no tienes una buena casa, si no tienes como un cobijo de padres, si no tienes una estabilidad financiera, si no tienes ya una cuenta bancaria, muy difícilmente puedes como lanzarte al ruedo. Y digo, yo es algo que, retomando otro punto, aquí en Guadalajara sucede mucho y creo que en gran parte de México, que es también el quedarse en el bluff del emprendedor. O sea, esa parte de decir, porque ya creo una idea, ya soy un emprendedor. Y empiezo a ir a comunidades, y empiezo a pichar, y empiezo como a creerme que soy un emprendedor. Y no pasas como de ese nivel de querer brincar de emprendedor a empresario. Entonces, cuando te quedas también como en ese limbo de por qué alguien me invirtió poquito, de que porque alguien me dijo que mi idea era grandiosa, y empiezas en ese círculo vicioso de alimentar el ego y dejar de lado la planeación, creo que también es donde te empiezas a perder muchísimo como emprendedor. ¿Te transformas por así llamarlo, en el eterno emprendedor? Sí, completamente. O sea, y yo creo que muchos hemos visto casos aquí que son muy buenas ideas, pero por no querer como pasar ese trance, no se capitaliza y te quedas en una muy buena idea perdida. Ahora, ¿ustedes creen que hay una tendencia actualmente a que el emprendedor cada vez está más educado? O sea, es decir, a una educación del emprendedor. Sí. Ya hay bases, pero creo que todavía no se generaliza.
Ya hay muchos programas que te ayudan a eso, ya la información está más abierta, pero también hay mucho desconocimiento en esa parte. Creo que muchas veces los emprendedores tendemos a ser impulsivos y esa situación, esa característica que nos ayuda a conseguir cosas también hace que no veamos un contexto de bases de educación que te puedan ayudar, sino que ya las buscas cuando tienes el problema o te das cuenta cuando ya tronó algo que había algo que te podía soportar esa viga. Sí, digo, ahorita en estos días, digo, pues ya hay mucha información, ya la cultura emprendedora por ese lado creo que es bueno, porque anteriormente pues era aviéntate y pues que Dios te bendiga, pero ya últimamente pues hay muchas metodologías, ya hay mucha información, que eso ha ayudado mucho, ¿no? Incluso creo que ya hay maestrías, ya hay incluso doctorados, ¿no? Ya hay mucha información, ya hay muchos estudios para efectos de que se podrá decir que la profesión de emprendedurismo pues ya se formalice, ¿no? Incluso creo que en una escuela, en una universidad aquí de México, ya incluso tiene una licenciatura, ¿no? Una licenciatura de creación de empresas, algo así se llama. En el TEC, ajá. Y está bien, digo, porque la verdad es de que durante mucho tiempo se dice, y sí lo creo, que siempre fuimos educados para trabajar para alguien, ¿no? O sea, el sistema educativo era de esa manera. Y ahorita, y en estos momentos, el que nosotros podamos contar ya con una licenciatura, una maestría, un doctorado, etc., eso quiere decir que ya el sistema educativo va evolucionando de tal manera para efectos de que generemos nuevas generaciones con este chip, ¿no? Que lo que yo decía hace unos momentos, de que yo creo que el emprendedor se nace y se hace, ¿no? Para que no se desanimen. Entonces, por ese lado creo que hemos evolucionado mucho por el tema de profesionalizar ya el emprendedurismo, y está bien, eso creo que es un paso muy bueno, pero hace falta mucho por aventajar, ¿no? Porque estamos hablando que es licenciatura y posgrados, pero de aquí para atrás ya hay ciertas escuelas que han estado trabajando mucho. Ya hay, creo que en algunas escuelas ya de primaria y secundaria, donde ya tienen estos programas o estas asignaturas de emprendedurismo, de negocios, etc. Y eso está padre, pues, ¿no? Porque eso va a generar que las nuevas generaciones lleguen más revolucionadas en ese sentido, ¿no? Así es. Y no caer en que eso te va a dar el plan inamovible o exacto, que también son bases que te vayan a ayudar a desarrollar, pero que nunca va a haber una receta mágica, que no va a haber el X más E es igual al éxito, que son las bases que vas a tener, que te van a ayudar muchísimo, que va a afectar un porcentaje importante para que tú llegues al éxito, pero que también, sin embargo, no le dejemos la tarea a la escuela o al diplomado o a lo que lleven de tener el éxito en el emprendimiento. Tener eso muy en base, porque si no te llevas por ahí 2-3 topes muy horribles. Otro de los mitos que creo que ha salido mucho y que lo he escuchado mucho, sobre todo en temas en Silicon Valley, ¿no? Que dicen, es que yo, por ejemplo, yo llegué a escuchar un fondo de inversión que decía, es que yo tengo que ver que el emprendedor haya fracasado cuando menos 2 veces, ¿no? Sí. Y dices, ay caray, o sea, ya uno tiene que llegar ya con fracasado para que puedan creer en uno, ¿no? Y yo creo que ese es un mito bien extraño, o sea, creo, porque digo, imagínate tú una persona también tocada por Dios, que digas, oye, a la primera le pegó, ¿no? Pero nadie cree en él, pues, porque a lo mejor trae un buen emprendimiento, sabe trabajar, o sea, todo cumple, pero no ha fracasado, ¿no? Entonces dices, híjole, pues entonces ya, porque no cumple ese requisito, ya no es un emprendedor, ya no confían en él. Es una cosa bien extraña de la cultura emprendedora. No has tenido que batallar y digo, está bien, digo, cada quien tiene su manera de pensar, pero creo que estos mitos o estas creencias de la cultura emprendedora creo que han llegado a contaminar mucho la esencia de las personas, ¿no? Porque llega el momento en el que un emprendedor dice, no, sí, mira mi emprendimiento, etc.
híjole, pero no he fracasado. Bueno, deja fracaso para que crean en mí, ¿no? O sea, son cosas... Deja hecho a perder. Deja hecho a perder pues, para que crean en el siguiente mí, ¿no? Pues, o sea, es increíble cómo llega a generarse estos mitos alrededor del ecosistema, ¿no? Es que es muy ambiguo también la palabra fracasar. O sea, sí. ¿Qué es fracasar? Yo estoy seguro que de lo que estamos aquí, todos hemos fracasado en algo, en lo profesional, en diferentes, en situaciones, en emprendimientos, en puestos, en 1000 cosas. ¿Qué tanto es el fracaso? El fracaso es que tuve que cerrar la empresa 2 veces, sí la veo súper difícil, ¿no? Porque dices, pues, ¿de qué viví ese tiempo? Pero también no sé qué tanto es el fracaso. Una idea... ¿Cuántas veces? Es que no sé si se le puede llamar fracaso a la evolución de la idea de que te vas dando cuenta de para dónde ibas y dices que no y entonces tienes que volver el barco. Bueno, hablando de Silicon Valley, creo que sí se refiere a un fracaso de cerrar puertas. Sí, o sea, Silicon Valley lo maneja desde ese punto de vista. ¿Cuántos negocios has fracasado? No, pues ya llevo 2, ok, 20, entonces. Uno de limonadas cuando estaba chiquito. Pero ¿no? creo que tiene mucho sentido, o sea, más allá del fracaso es estadísticamente, comprobablemente, y más siguiendo como el método de Lean Startup, es cuántas veces como eres capaz de levantarte desde cero y empezar a crear otra vez y a emprender como el camino, ¿no? O sea, creo que también se fijan mucho en ese sentido de decir qué tan emprendedor eres, que has generado tantas ideas, que tronaste tantas y todavía te levantas y sigues otra vez. O sea, lo que se traduciría a qué tan curtido estás. Es decir, ¿cuál? O sea, a final de cuentas, perdón que te interrumpa, creo que dentro de la fórmula el fracaso lo que aporta es la capacidad para resurgir de tus cenizas. Sí, la famosa palabra que ha tomado mucha relevancia, resiliencia, ¿no? Exacto. O sea, porque ya se volvió uno también de parte del ecosistema. Una modita. Sí, también ese es otro mito. Otro skill que pero va mucho enfocado a ese tema. Y digo, y sí, tiene mucha razón bien en respecto a un emprendedor debe de ser de esa manera, pues, ¿no? Creo yo. Pero no tiene que ser un requisito ¿no? Digo, porque imagínate una persona que sí, o sea, que volvamos a lo mismo, que es una persona que el primero tocado por Dios, ¿no? Y que digas, híjole, le pegó y todo muy bien y todo el rollo, pero los fondos no pueden creer en ti porque no has fracasado, etcétera, etcétera. Es que no creo que exista también esa persona tocada por Dios, porque así de rápido, el ejemplo que poníamos de Steve Jobs, pues ese vato se la vio dura, lo sacaron, regresó, cuando él se adelantó tal vez a su época. Entonces, también si nos vamos a esos, en sí ninguno está tocado por Dios, todos tuvieron fracasos donde perdieron la empresa. Ahorita ya con esta, lo que decían, ya entiendo un poquito más el concepto. Entonces, ¿qué buscan al que anda en el barco y el día que se hunde el barco lo vuelva submarino y se siga paseando con él, pero que no se baje. Y que no lo va a negar, porque eso es algo como clave. O sea, también el hecho de decir, sí pasaste como por muchos baches, o sea, también sé honesto como en no ocultar esos fracasillos que llevaste, ¿no? Porque también es muy dado como a querer ocultar que la has pasado mal, que la has regado, que has cometido errores. Es difícil aceptar esas cosas, pero se busca en alguien que se le va a poner la confianza de los billetes. Sí. De decir, oye, necesitamos saber que eres lo suficientemente abierto, que si vamos mal nos vas a avisar para ver cómo resolvemos esto, y no es que vas a poner el cartel del gatito, ¿no? De todo está bien, que está agarrado así del tendero para esconder todo lo que hay detrás. Ahora, eso en Silicon Valley sí es un hecho, pero en México, o sea, yo creo que todavía no estamos como preparados para decir, fracasé 3 veces e invierte en mí, ¿no? O sea, creo que es todo la lo cultura contrario. es diferente. Sí, yo creo que en México es más fracasaste, gracias, bye. Se lo confío en ti. Sí, o sea, desgraciadamente, todavía estamos como en ese nivel de no te voy a apostar si no has demostrado que eres alguien exitoso. Entonces, ¿podríamos decir que el fracaso dentro de la fórmula del emprendedurismo es necesario? Pues es que volvemos al término de qué es fracaso. Económico. O sea, tronar una empresa. Yo creo que no es un requisito. Creo que te puede ayudar mucho, te puede forjar el carácter, sí te da un plus ultra en eso, porque sabes que aguantas los golpes y que el golpe no te reventó, te pudiste levantar, pero no creo que sea un requisito, porque pues hay gente que siempre le va bien. O sea, dependiendo el tipo de emprendimiento que sea,
tal vez si eres demasiado disruptivo, pues tiendes a tener eso. Tal vez no sé si eso es lo que busque también Silicon Valley, decir, es que nosotros necesitamos puro disruptivo para echar billetes en esos, en el ejemplo que comentaban ahorita, porque también hay emprendimientos que ningún negocio es seguro, pero que tienen un porcentaje mayor de éxito por la naturaleza del mismo. Ahora, yo también quiero poner en la mesa el otro mito que sobre todo en México está ahorita, que es que si eres emprendedor eres un ente capitalista frío y no te interesa el mundo. Que creo que también es algo, muy triste, porque puedes ser un emprendedor que no precisamente caigas como en un tiburón satanizado, ¿no? Y creo que también en México tenemos muy mal concepto de lo que es el camino del emprendedor o de un empresario, que tampoco tendría una razón de ser. O sea, el hecho de decir, porque eres un empresario ya eres alguien que no te preocupas por los demás, o que eres frío, o que estás pagando súper mal. O sea, creo que también hemos caído como en esos vicios de generalizar por no conocer de lo que se está hablando. Pues sí, definitivamente creo que el que se toque ese tema o que se hable, pues muchas veces creo yo que son personas que no han estado de este lado de la cancha, pues, ¿no? O de ese lado de la cancha. Porque al final del día, el ser empresario o emprendedor, lleva una responsabilidad mucho mayor, porque estás hablando de que, por ejemplo, no depende nada más tu familia, tú como empresario, no depende nada más tu familia de ti, sino que del empresario dependen X número de personas y multiplícalas por sus familiares, pues, ¿no? Entonces, creo yo que habrá, y eso no lo dudo, hay empresarios responsables y hay empresarios que no son responsables, por ponerlos de esa manera, ¿no? Pero el que lo generalicemos creo que no es la idea. Pero creo que sí debe de haber algunos empresarios que sí, como tú mencionas, pues que no son responsables o no les importa esto, aquello. De así pues he conocido muchos, ¿no? Pero hay otros muy buenos. Hay otros muy buenos que sí son personas que se preocupan por sus trabajadores, que se preocupan por el bienestar de la compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Sí es una realidad y sobre todo tiene mucho que ver desde dónde se permea esa idea, pues, ¿no? Que yo considero que esta idea vaga se permea desde los puestos desde arriba, inclusive de los gobiernos, pues, ¿no? Al principio de tu comentario también me hiciste una reflexión que me cayó muy, muy en 20. ¿Quiénes son los que encasillan? ¿Quién es el que te dice? ¿Son los emprendedores o son los de afuera? Los que no han emprendido. Entonces también es un factor muy real. ¿Quién es el que te dice cuál es el real emprendedor? ¿El que ya sabe lo que trae en el costal o el que está afuera decidiendo que sí y que no es? ¿Te refieres al tema del fracaso? No, cuando comentaba el hecho de que te puede llegar a decir ciertas características. Vamos diciendo, tal vez yo nunca he tratado de emprender, ¿no? Un ejemplo. Pero yo encasillo al emprendedor. Yo digo, como yo estoy fuera viendo un contexto diferente, yo digo, no, es que el emprendedor debe ser así, debe ser así. Cuando en realidad yo no he tenido la experiencia de tener eso y creo que eso genera todavía más mitos. Porque pues nada más el que trae el costal cargando es lo que sabe que hay adentro. Y creo que sí es un factor muy importante en esto de mitos y realidades. Y que no te dejes llevar ni por el que emprendió ni por el que no ha emprendido, porque son cosas diferentes. Puede que lo que a uno le solucionó al otro sí, pero que se puede generalizar este tipo de características que dices, no, es que el emprendedor tiene que cumplir esto, esto y esto, de personas que no han emprendido y ven pues desde las gradas el ruedo, que no saben qué es estar ahí con el toro agarrándote a cachetadas. Sí, que solo llegas como a ver los beneficios que tiene un emprendedor o un empresario y no llegas a dimensionar lo que está pasando detrás o lo que ha tenido que vivir, ¿no? Exacto. Yo también diría que, quizá otro de los mitos es como que todos los emprendedores viven lo mismo y no es cierto. Depende también mucho del negocio que tienes, es como el camino que va a recorrer, cada emprendedor. A lo mejor va a haber unos que sea completamente más fácil, más apoyado, más cobijado, que si entras en un emprendimiento desconocido que ni el mercado sabe de qué estás hablando y te tiran de loco y empiezas como en esa curva de quién cree en ti si no crees tú, ¿no? También es tan complicado el
generalizar, el decir que todos los emprendedores van a recorrer el mismo camino, porque no va a funcionar Sí, así. por supuesto. Digo, eso es una realidad, de que hay emprendedores que le batallan más que otros. Eso es una realidad, ¿no? Y que unos han tenido el camino más parejito y otros han tenido una montaña rusa, ¿no? Unos hasta golpes de suerte que se da una vez en 1,000,000. Pero, ¿tú crees en la suerte? Hay ciertos factores que puedes confundir con la suerte. Puede ser que en el momento en que tú saliste con tu idea, en ese mismo momento se hizo un boom. No sé, hay un ejemplo que puso una vez un profesor que me gustó mucho, y dijo, imagínate que tú empiezas un negocio de venta de ataúdes, ¿no? En Michoacán, hace 5 años. Desafortunadamente la ola de violencia generó una carga muy grande para ese tipo de lugares. ¿Fue suerte? O sea, ¿qué más? Pues son elementos que se conjugaron, ¿no? Exactamente. O sea, una idea en un momento dado y se... Pero es una coincidencia. ¿Qué podemos llamar? creo Es una coincidencia que puedes llamar suerte porque se dieron al mismo tiempo la necesidad. ¿Por qué? Porque tal vez no ibas a crecer de la manera que creciste, porque ya había otro negocio, pero desafortunadamente hubo esta situación y se generó tanta la demanda y tú no sabías que iba a ser eso, que iba a pasar. Tú tenías otro plan de negocios con otro crecimiento, tal vez con otros números, y se conjuntó. Creo que la suerte se junta cuando la capacidad y la oportunidad llegan al mismo tiempo, porque tal vez esta persona pudo estar 1 año teniendo ese negocio y no daba, y dice, güey, ya no puedo, tengo que moverme, bajas el cartel y pasa la siguiente semana. Ahí diríamos, qué mala suerte. Sí, pero yo creo que todo emprendimiento debe tener ciertos requisitos, y uno de esos precisamente es lo que mencionas tú, Paco, que es el timing, ¿no? Y no necesariamente uno lo tiene que ver como suerte, más bien creo yo que uno uno mismo se genera su propio timing, su propio momento, ¿no? Pero hay factores que no puedes controlar. Hay factores externos que te caen de perlas o que te ahogan. No, claro, pero creo que sí es un tema que tú debes de considerar en tu emprendimiento, ¿no? Sí, o sea, me refiero que sí, o sea, es una coincidencia, claro. Sí. Pero que dentro de tus factores debes de tener ahí visto timing, cuándo es el momento preciso de salir, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, y hemos hablado mucho de ese tema respecto a, por ejemplo, qué hubiera pasado el tema de Uber hace 50 años. A lo mejor pues hace 50 años no hubiera funcionado porque todo el mundo quería vehículo y no había una sobresaturación de vehículos, 1000 factores, Las ¿no? necesidades eran diferentes. Las necesidades se suplían distinto, ¿no? Se puede decir. Entonces, pero sí es como lo que dices, o sea, sí hay factores externos que al momento que tú sales se están dando, ¿no? Pero que todo emprendedor debe de tenerlo ahí dentro de sus palomitas y de los factores que debe de cuidar, y debe de ser el timing, pues, ¿no? Y uno debe de preverlos de cierta manera, hasta cierto punto, porque no se puede prever el futuro, pero sí se puede prever algunas tendencias, que a lo mejor ibas a decir, oye, por ejemplo, no sé, sabemos que una tendencia va a ser ¿cómo se llama? La contaminación, la parte medioambiental, etc. Esa es una tendencia de que nos estamos acabando el planeta. Entonces, si tú ahorita sacas un emprendimiento donde vas a decir, oye, voy a eliminar la contaminación en un 80%, supongamos, o el 100% de la contaminación en el mundo, pues vas a decir, oye, ahorita es el timing perfecto porque todo el mundo está preocupado por esta situación, ¿no? Sí, que de hecho ayer justamente estábamos platicando de eso del timing con Google, o sea, que era un caso de cómo le ha fallado en tantos emprendimientos, que decíamos cómo a veces se adelanta y otras veces se atrasa, o sea, que es como, se adelanta con un Google Plus y luego se atrasa con una red social que fracasa, o sea, Google Plus, ¿no? Que también, digo, eso es crucial, es saber cómo, o sea, si lo viéramos como en un juego, cuándo tienes que entrar a saltar la cuerda, ¿no? Sí, exactamente. Sí. ¿Ustedes considerarían como verdad dentro de la cultura emprendedora que el emprendedor debería tener dentro de su ADN la capacidad de observar? Es decir,
para poderse adelantar o poder prever alguna tendencia, alguna idea disruptiva. O sea, debe estar dentro del ADN la observación del entorno, de la economía, de las necesidades de las personas, etc. Creo que es básico la observación, porque tanto para adelantar como para ver lo que está pasando en ese momento. Es, o sea, en tu idea, en tu emprendimiento, ver para afuera y ver para adentro y qué se puede hacer, desde mi punto de vista, sí. Por supuesto, claro. Sí, y yo creo que también, digo, a lo mejor va a sonar muy como la suerte, pero yo creo que también, o sea, un emprendedor tiene que tener... No, yo no creo en la suerte, pero o sea, más bien voy en el sentido... Te ganaste un billete de $5,000. Voy a ver las probabilidades. Me refiero a la intuición, que también, o sea, aunque no es algo medible o que no es algo tan objetivo, creo que también como emprendedores tienes que tener por lo menos un camito de intuición, o sea, algo que te alerte en donde te tengas que estar como fijando o que te haga tomar ese impulso y tomar también el riesgo. Es que ese granito creo que es el que tal vez yo puedo decir que puede llegar a ser la suerte de ponerte donde hay una probabilidad que caiga, pero esa probabilidad de que caiga es un factor ajeno a ti, que no puedes controlar. También esa parte, porque es algo que es clave en muchos éxitos de muchas compañías. Pero es lo mismo ser suertudo que afortunado. No lo sé, tú dime. Ya vamos a empezar en temas de la dialéctica. Pero es buena pregunta, ¿no? No sabría si la fortuna es sinónimo de suerte. Tal vez la fortuna es cuando te preparas y lo busques y eres afortunado porque lo preparaste y hiciste que pasara, y cuando es suerte es ese factor que te cayó de la nada. No sé. No tengo idea. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Buena pregunta. A ver, muchachos, ¿cuál sería entonces el futuro que se está visualizando para la cultura emprendedora ahorita en el 2020, supongamos? En el sentido de todo esto que hemos visto, de los mitos que se han generado, las verdades que están sucediendo, ¿cómo se ve el panorama 2020 para la cultura emprendedora? Considero que los próximos años se viene un tema complejo. ¿Por qué? Porque últimamente ha habido tantos fraudes en temas de emprendedurismo que ya está tomando muchas previsiones al respecto de, ¿no? Hace poquito que ahí me enteré de una plataforma de Wishing, ¿no? ¿Cómo estuvo eso? Wishing, digo, no he leído mucho al respecto, pero es una empresa que nace en Argentina, creció en Latinoamérica, estuvo en Perú, Chile, México incluso. Y es la de los eventos. La de los eventos. Crowdfunding. Ajá, crowdfunding, que hace unos días pues, se declaró en bancarrota, ¿no? Dejando a miles y miles y miles de inversionistas pues varados prácticamente. Y esto se abona a una serie de otros emprendimientos que ha sucedido lo mismo. Levantan rondas de inversión y de la noche a la mañana truenan, ¿no? Entonces, yo creo que se viene una situación que considero que viene un poco más de regulación. ¿Más normativas? Más normativas, pudiera ser. Y por otro lado, creo que el sistema de emprendedurismo va a seguir creciendo porque es una ola. No sé, si puedo ser muy honesto, no sé si sea una moda o si sea una tendencia, no sé. Es como que me queda la duda. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es una tendencia o es una moda? Podríamos dejarlo para el próximo debate. Sí, ¿Emprender exacto. es una moda o es una tendencia real de...? Yo creo que va a tener que ser una tendencia, pero ya lo veremos en otro podcast. Muy bien. Paco. Yo sobre este cambio, se está madurando aquí en México esa cultura también. Se ha tenido muchos cambios, ha tenido muchos apoyos, cada vez hay lugares abiertos, espacios que se abren para este tipo de cosas y pues se tiene que ir madurando, ir mejorando. Hay situaciones que te ponen el pie como lo que comentaba Gonzalo, pero
creo que cada vez se va a ir haciendo más maduro esta parte de la productividad que tienes como emprendimiento, como emprendedor. Entonces yo le veo buen futuro. Creo que se van a adelgazar las líneas, que ya no va a haber tanto porque, bueno, el tema de moda o acá, pero creo que va a estar madurando y cada vez va a estar un poquito más fuerte y más definido esta parte como se ha dado en otros países. Livia, Cultura Emprendedora 2020. Digo, yo no sé si sea para el 2020, pero creo que algo que sí veo que va a estar sucediendo en un futuro, si no inmediato, ya un poco más avanzado, es precisamente las temáticas de los emprendimientos. O sea, creo que estamos viviendo unos momentos muy efervescentes a nivel mundial, que creo que ya también la cultura emprendedora y lo que se vaya a gestar en negocios ya va a tener que ir enfocado a la transformación del ser y sobre todo también como a calmar esos ánimos que ahorita están tan radicales, ¿no? Desde causas sociales, movimientos sociales, qué está pasando con la ecología, o sea, cómo luchas contra el racismo, contra el clasismo, contra preferencias sexuales. O sea, creo que ya también los emprendimientos van a tener que empezar a abordar más problemáticas sociales y no únicamente tecnológicas, y que van a tener también que mirar hacia cómo contribuir a aplacar esos ánimos y a evitar enormes problemas en un futuro. Entonces sí creo que también el lado de humanidades y de ciencias sociales va a cobrar un factor determinante. Pues sin duda la cultura emprendedora es un tema que da para mucho más y hay mucha tela de dónde cortar. Hemos descubierto varios temas importantes aquí. Hemos tratado varios factores que se tienen en los mitos y en las verdades de la cultura emprendedora. Y bueno, Paco, muchas gracias. Gonzalo, Gracias a ustedes. Livia, Muchas gracias. Bonito día. muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Innovación Cero. Raúl Gómez, hasta luego. Bye. Bye. Bye.